El viento nocturno movía las cortinas del porche como si la casa misma respirara. La música de fondo lejana, de alguna radio olvidada en la cocina, se mezclaba con el canto de los grillos. La luz de la luna apenas tocaba su rostro mientras lo miraba frente a ella, a menos de un paso. Él no decía nada. Sus ojos intensos contenían más preguntas que respuestas. Ella no sabía si dar ese paso sería su salvación o su perdición. Una voz se escuchó desde dentro, llamando su nombre. Ambos giraron instintivamente, pero ninguno se movió. El silencio entre ellos era espeso, vulnerable, hecho de todo lo que nunca se atrevieron a decir. Él se acercó un poco más. Podía oler el jazmín en su camisa. Y justo cuando sus rostros estaban tan cerca que el mundo parecía detenerse. La historia realmente comenzó. Before I begin the story and tell you how everything really happened, answer this question. Would you be able to forgive a ladrones betrayal? Era abril, Semana Santa en Sevilla, y el calor ya se sentía como un recordatorio de que todo se renueva, o se pudre. El tren desde Córdoba llegó con retraso como siempre y mientras mi esposo cargaba las maletas, yo intentaba recordar en qué momento la rutina se convirtió en una costumbre que ya no sabía si quería seguir manteniendo. Las calles estaban adornadas con flores, incienso flotaba en el aire, y sin embargo, dentro de mí, algo se deshacía. Volvimos a casa después de visitar a la familia. Él sonriente hablando de reformas en la cocina, y yo pensando en la grieta invisible que desde hace meses cruzaba nuestra cama. Al llegar, lo primero que vi fue a su hijo. Sentado bajo el limonero con un libro de poesía y unos auriculares viejos. No me miró, pero yo sí lo observé por unos segundos más de lo que debía. Esa tarde, mientras él y su padre hablaban de fútbol en el salón, yo salí al jardín. El mismo jardín donde todo, absolutamente todo, iba a empezar. Me senté en la banca de piedra junto al viejo jazmín. Cerré los ojos. Al abrirlos, estaba ahí. De pie. Con una botella de agua en la mano y una expresión neutra, pero no vacía. ¿Le gusta este árbol? Preguntó. Asentí. No dije nada más. Pero en el silencio, se me cruzaron ideas que no debía tener. Su voz era grave, contenida. Y por alguna razón, en ese instante, más real que la de mi esposo en las últimas semanas. Al día siguiente él no estaba en casa. Había salido temprano para un evento en la empresa. Yo me quedé a ordenar un poco. Lavando ropa, encontré en el bolsillo de una chaqueta una nota escrita a mano: tu voz me tranquiliza más que cualquier canción. El papel olía a colonia barata. No decía para quién iba dirigida, pero tampoco hacía falta. No estaba dirigida a mí, y eso lo hacía más intrigante. No se lo conté a nadie. La mañana siguiente fuimos al mercado de Triana. Mi esposo canceló a última hora por una llamada de trabajo. Así que fui con su hijo. Dijo que le gustaban los tomates de temporada, que recordaban a su madre. Yo comenté algo sobre las aceitunas, pero no recuerdo qué. El camino de regreso fue más silencioso que la ida. Pero no incómodo. Solo silencioso. Y eso, en mi mundo, ya era un cambio. Pasaron los días y con ellos, los encuentros pequeños, casuales. Una mirada cruzada al pasar por el pasillo. Un buenas noches desde la escalera. Una risa compartida por un comentario absurdo en la televisión. Detalles. Minúsculos pero constantes. Como gotas que horadan la roca sin que nadie lo note. Una noche fui a buscar un chal que había dejado en el porche. La brisa era tibia, cargada de azahar. Al salir, lo vi ahí. Sentado en la banca del jardín, iluminado por la pantalla de su móvil. No me vio, o fingió no hacerlo. Caminé despacio. Me senté a 1 metro de distancia. Él apagó el teléfono. Ninguno dijo palabra. No necesitábamos decir nada. A la mañana siguiente mi esposo encontró algo en el jardín. Una nota arrugada y una encendedora. Me preguntó si era mía. Le dije que no. Él me miró por varios segundos.
Luego sonrió como si no importara. Pero vi sus manos. Apretaban el papel como si contuviera el peso de un mundo que aún no entendía. Esa fue la primera grieta que ya no pudimos ignorar. Y curiosamente fue la primera noche que soñé con él. Con su silencio. Con su forma de mirar sin mirar. Con su voz que me tranquilizaba más que cualquier canción. La nota estaba en su mano, arrugada como si hubiera pasado horas dentro de su puño. Su expresión no decía nada, pero su cuerpo lo gritaba todo. La dejó sobre la mesa sin mirarme y dijo que iba a ducharse. Apenas cerró la puerta del baño, sentí que el aire de la casa se volvió más denso. Era como si ya no se pudiera respirar con libertad. Fingí normalidad. Preparé café. Organicé la mesa. Encendí la radio. Todo sin pensar, solo haciendo. Pero por dentro los pensamientos eran una tormenta que no me dejaban en paz. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo una simple mirada podía convertirse en un abismo tan profundo? Ese día transcurrió entre silencios incómodos y frases automáticas. La tensión era un perfume invisible que lo impregnaba todo. Por la tarde mi esposo anunció que el fin de semana viajaríamos a Cádiz para ver a su hermana. No preguntó si quería ir. Simplemente lo dijo. Él siempre había sido así, tan seguro de sus decisiones, tan convencido de que todos girábamos a su alrededor. Cuando subí a empacar algunas cosas, encontré al hijo de mi esposo en el pasillo, recostado contra la pared con los brazos cruzados. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo que pareció eterno. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Todo lo que necesitaba saber estaba en esa mirada. Esa noche dormimos todos en la misma casa, pero en mundos diferentes. Yo no concilié el sueño. Escuché la respiración de mi esposo a mi lado. Lenta, pesada. Cada exhalación me alejaba un poco más. Me levanté sin hacer ruido y bajé al jardín. Me senté en la misma banca de siempre. Todo estaba oscuro salvo la luna, que parecía más cercana de lo normal. No sé cuánto tiempo pasó hasta que él apareció. No me sorprendí. Se sentó a mi lado, a unos centímetros. No hablamos. El silencio entre nosotros era más cómodo que cualquier conversación. Después de un rato simplemente dijo que había dejado la universidad. No pregunté por qué. Solo asentí. Luego dijo que quería irse a Madrid, empezar de nuevo. Esa frase se me clavó en el pecho. ¿Empezar de nuevo? ¿Y nosotros qué éramos? ¿Un error temporal? ¿Una página sin escribir? El día siguiente llegó demasiado rápido. Salimos temprano en el coche hacia Cádiz. Él manejaba, mi esposo dormía en el asiento del copiloto, y yo iba atrás, viendo cómo la carretera se deshacía detrás del retrovisor. Llegamos al mediodía. La casa de su hermana estaba cerca del mar, con esas paredes blancas que reflejan el sol hasta enceguecerte. Nos recibió con abrazos, vino, risas fingidas. Todo tan común, tan domesticado. Pero yo ya no era la misma. Después de comer, él propuso dar una caminata hasta la playa de la Caleta. Nadie quiso acompañarlo. Nadie excepto yo. Caminamos en silencio por las calles estrechas hasta que llegamos al malecón. El viento nos golpeaba el rostro, pero no importaba. Nos sentamos en una banca frente al mar. Él sacó un cuaderno y empezó a escribir. Yo no pregunté qué. Solo lo observaba. Cada vez me parecía menos un muchacho y más un universo que no entendía. Volvimos antes de que oscureciera. La casa estaba llena de voces, música de fondo y niños corriendo. Pero todo sonaba lejano. Como si el mundo estuviera en otra frecuencia. Por la noche salimos al balcón. Él con un vaso de agua, yo con una copa de vino. No hablábamos. No necesitábamos. Nos besamos. Al día siguiente mi esposo regresó antes de lo previsto. Dijo que había adelantado sus asuntos y quería aprovechar el tiempo con nosotros. Su sonrisa era tan amplia como falsa.
Yo fingí alegría. Él nos miraba con una mezcla de orgullo y sospecha, como si supiera algo, pero no pudiera probarlo. El regreso a Sevilla fue en completo silencio. Nadie puso música. Nadie habló. Solo el sonido del motor y el tic-tac del reloj del salpicadero marcaban el paso de las horas. Al llegar, él se bajó primero. Se despidió rápido y entró a su cuarto. Yo fui a la cocina a preparar algo de té. Cuando entré al salón, mi esposo estaba de pie frente al espejo del pasillo, observándome. ¿Qué tienes en el cuello?, preguntó. Me toqué instintivamente, pero no había nada. O eso pensé. Luego entendí. Eran sus ojos, no su pregunta, lo que me atravesaba. Nada, respondí. ¿Por qué? No contestó. Solo se dio la vuelta y subió las escaleras. Esa noche, al cerrar las persianas, vi algo moverse en el jardín. Bajé las luces y me acerqué con cuidado. Era él. Caminaba entre los arbustos, con una linterna pequeña. Se detuvo justo en la banca. Parecía buscar algo. Luego lo vi sacar un papel del hueco de la madera. Lo leyó rápido, lo rompió, y lo guardó en el bolsillo. Se fue sin mirar hacia la casa. Subí de nuevo. Mi esposo ya dormía. Me acosté a su lado. Cerré los ojos. Pero mi mente seguía en el jardín. A la mañana siguiente, mientras él desayunaba, escuché su voz llamándome desde el despacho. ¿Esto es tuyo?, preguntó. Entré. Sobre su escritorio una nota: tu voz me tranquiliza más que cualquier canción. Pero no era la misma letra. Era una copia, escrita por alguien más. Lo miré a los ojos. No supe qué decir. Entonces él encendió la pantalla de su portátil. Una cámara de seguridad, colocada discretamente sobre la pared del jardín, mostraba dos siluetas sentadas muy cerca en la banca de piedra. No se veían rostros. Pero sí sombras. Y la distancia entre ellas. No dijo nada más. Solo pausó el vídeo y me dejó sola. El silencio fue tan brutal, que me dolieron los oídos. Cuando la puerta del despacho se cerró detrás de mí, sentí que todo mi cuerpo se desplomaba por dentro. El vídeo seguía pausado en la pantalla, como una herida abierta congelada en el tiempo. Las sombras eran solo eso, sombras. No había rostro, no había nombres. Pero sí había intenciones. Había una distancia que hablaba más que cualquier palabra. Me acerqué al escritorio y cerré el portátil. No podía permitir que esa imagen siguiera viviendo ahí. Durante el desayuno, nadie mencionó nada. Mi esposo leyó el periódico. Él bajó tarde como siempre. Saludó con un gesto seco, cogió un café y salió al jardín. Me limité a fregar los platos mientras la radio hablaba de política y del calor que se avecinaba. Pasamos todo el día sin cruzar palabra real. Solo frases sueltas, necesarias, vacías. Mi esposo decidió que esa noche iríamos a casa de unos amigos a cenar. Será bueno distraernos, dijo. Yo asentí como una estatua que asiente porque no sabe cómo negar. Él también fue invitado. Y aceptó sin preguntar si yo iría. La cena fue en una casa antigua, en el barrio de San Lorenzo. De esas que huelen a madera vieja, vino y familia. Todos hablaban, reían, contaban anécdotas del pasado. Yo solo fingía. Fingía tanto que ya no sabía cuándo era mentira y cuándo simplemente vacío. Él se sentó al otro extremo de la mesa, pero cada cierto tiempo sus ojos buscaban los míos. No con deseo, ni con urgencia. Con algo peor, necesidad. En algún momento alguien puso música de Julio Iglesias. Todos se rieron. Mi esposo dijo una broma sobre lo cursi de sus letras y los demás brindaron. Yo no. Porque mientras todos se reían, yo solo pensaba en una frase: tú eres mi única verdad. No sabía de quién venía realmente, pero esa nota me había marcado. No por lo que decía, sino porque mi esposo la tenía.
Y nunca me dijo cómo llegó a sus manos. Al regresar a casa, ya entrada la madrugada, cada quien se encerró en su mundo. Mi esposo subió directamente al dormitorio. Él fue a su habitación. Yo quedé en la cocina, fingiendo que tenía sed. Pero la verdad es que no quería subir. No quería enfrentar la mirada de nadie. Ni la suya, ni la mía en el espejo. Horas más tarde fui a dejar una toalla limpia en el lavadero. Al abrir la puerta, lo vi. Estaba ahí. Sentado sobre la lavadora, con una libreta abierta y una pluma entre los dedos. Me miró. No dijo nada. Yo tampoco. Entré, dejé la toalla y me di la vuelta. Nuestros labios se tocaron. No duró más de un segundo. Pero ese segundo fue suficiente para romper todo lo que quedaba en pie. Volví a mi habitación. Me lavé el rostro. Me acosté. Pero no cerré los ojos. Al día siguiente mi esposo anunció que sus amigos de Madrid vendrían el fin de semana. Tendremos que preparar la casa. Son gente importante, ya sabes cómo son. Lo dijo como siempre sin consultarlo. Solo informando. Yo asentí. Él desde el pasillo hizo un comentario sarcástico sobre tener que vestirse como gente decente por una vez. Su padre no lo escuchó. Yo sí. Decidí salir al centro. Ir al mercado. Caminar. Respirar algo diferente. Pero él apareció justo en la puerta, como si hubiera estado esperando. ¿Vas al mercado? Preguntó. Asentí. Me ofreció llevarme. No sabía si aceptar. Pero lo hice. El camino fue silencioso, pero no incómodo. Pasamos por el puente de Triana, donde los turistas sacaban fotos y los niños jugaban con pompas de jabón. Compramos tomates, queso manchego, pan gallego. Nada especial. Nada que pudiera levantar sospechas. Pero al volver al coche, al subir al asiento del acompañante, sentí un papel bajo mi pierna. Era una nota. Escrita con su letra. La próxima vez, no me mires como si no supieras lo que estamos haciendo. No dije nada. No lo miré. Guardé la nota en el bolsillo y me mantuve en silencio todo el camino. Por la tarde mi esposo preparaba la lista de tareas para la visita de sus amigos. Asignó habitaciones, pidió que revisáramos el baño de invitados, que limpiáramos el jardín, que compráramos vino de Rioja, no del barato. Todo era control, previsión, imagen. Mientras barría el porche, vi algo brillar entre las plantas. Me agaché. Era la encendedora. La misma que él había encontrado semanas atrás. ¿Por qué seguía ahí? ¿Por qué no la tiró? La guardé en el bolsillo y seguí barriendo. La noche llegó rápido. Todos estaban en sus habitaciones. Yo no podía dormir. Bajé al salón. Encendí una lámpara. Me senté en el sofá y abrí la libreta que él había dejado por error en la mesa. Era su cuaderno de poemas. Pero lo que encontré no eran versos. Era una carta. Dirigida a mí. En ella hablaba del día que me vio por primera vez. De cómo nunca pensó que algo tan sencillo como una mujer casada pudiera convertirse en el centro de su tormenta. Decía que sabía que estaba mal. Que se iría. Que no podía seguir así. Pero también decía que si yo lo miraba una vez más como lo hice en la lavandería, no iba a poder detenerse. La última línea me atravesó. No me importa si esto nos quema a los tres, pero necesito que al menos una vez seamos nosotros sin miedo. Guardé la libreta. Apagué la lámpara. Subí las escaleras. Al entrar al cuarto, mi esposo ya dormía. Me acosté a su lado. El aire estaba denso, como si cada palabra no dicha llenara los rincones. A la mañana siguiente me despertó el olor a café. Bajé. En la cocina había una bandeja con café, pan tostado y una nota. Buen día, mi amor. Pero esa no era su letra. Era la mía.
Y yo no la había escrito. Me quedé mirando la nota durante varios minutos, inmóvil, como si al no tocarla pudiera evitar que existiera. No entendía cómo había llegado allí. No la había escrito. No recordaba haber dejado algo así sobre la bandeja. Y sin embargo, era mi letra. Cada curva, cada acento, cada espacio era idéntico al mío. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. No era miedo. Era algo peor, desconcierto. Mi esposo entró a la cocina justo cuando yo guardaba la nota en el bolsillo del delantal. Me preguntó si había dormido bien. Asentí. Me besó en la mejilla, como quien marca territorio, y luego tomó el periódico. Le dije que iría al mercado a reponer algunas cosas para la cena con sus amigos. Llévate el coche, dijo sin mirarme. No necesitaba más. Salí de casa a pie. Necesitaba tiempo. Distancia. Caminar. Pensar. Crucé la avenida sin rumbo y acabé en el parque donde nunca íbamos, junto a la fuente con el azulejo roto. Me senté en un banco. La ciudad seguía su vida sin mí. El tráfico, las bicicletas, los ancianos jugando al dominó bajo los árboles. Yo solo miraba. A todo. A nada. Saqué la nota. La volví a leer. Intentaba encontrar algo. Una pista. Una grieta. Algo que indicara que no era lo que parecía. Pero no había nada. Era mía. Completamente. Aunque yo no la hubiera escrito. Volví a casa con una bolsa de tomates, pan y 2 botellas de vino. Cuando entré vi a mi esposo hablando por teléfono en el jardín, organizando detalles de la cena. En el salón, sobre la mesa, estaba la libreta de su hijo. La misma. Abierta. Con una nueva hoja a medio escribir. Me acerqué sin tocarla. Leí las primeras palabras. Si todo se rompe esta noche, al menos sabremos que fue real. Me temblaron las rodillas. Él bajó en ese momento. Me vio junto a la libreta. No dijo nada. Caminó hacia la cocina. Abrió el frigorífico. Sacó una cerveza. Luego me miró. Tampoco dijo nada. Pero esa vez no hubo silencios cómodos. Solo espacio. Vacío. Insoportable. La tarde pasó entre preparativos. Corté queso. Lavé copas. Organicé sillas en el patio. Cada tarea era una excusa para no mirar a nadie. Él colocó luces en la higuera del fondo. Mi esposo trajo hielo. Todo parecía un retrato familiar. Falso. Hermoso, sí. Pero falso. A las 8 en punto llegaron los invitados. Risas, abrazos, 2 botellas de Rioja en manos ajenas. Él saludó con la educación justa, sin entusiasmo. Se sentó en un rincón. Mi esposo hablaba con uno de los hombres sobre inversiones. Yo servía copas. A media cena, alguien sugirió que cada uno compartiera una historia graciosa de juventud. Todos rieron, algunos se ruborizaron. Cuando llegó mi turno, me limité a sonreír y decir que mis historias eran aburridas. Nadie insistió. Él, desde su rincón, no apartaba la mirada. Alguien conectó música desde su móvil. Empezó a sonar un bolero antiguo. Todos aplaudieron. Algunos se animaron a bailar. Yo me refugié en la cocina para servir más vino. Él apareció detrás de mí sin que lo notara. Necesito hablar contigo, dijo en voz baja. Ahora no, susurré. Tiene que ser ahora. Lo miré. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Algo que no era deseo, ni impulso, ni rabia. Era urgencia. Salimos al pasillo, donde no llegaba la música. Apoyó la espalda en la pared. Me miró como si le costara respirar. Yo no dejé esa nota en la bandeja. Lo sé. Pero alguien lo hizo. No supe qué decir.
Me temblaban las manos. Él sacó de su bolsillo otra hoja. Doblada en 4. Me la entregó. La abrí. Era otra nota. Misma letra. Misma firma. No olvides que esta noche es solo nuestra. Me quedé helada. No podía ser. Tampoco es mía, dijo. Y no es la primera que encuentro. ¿Qué estás diciendo? Alguien más las está escribiendo. Esa noche, después de que todos se fueron, mi esposo se ofreció a lavar los platos. Yo fingí estar cansada. Subí a la habitación. Él se quedó en la cocina. Escuché cómo abría la ventana, cómo dejaba correr el agua. Me encerré en el baño. Abrí el cajón del mueble. Saqué una caja de cartas antiguas que guardaba desde hacía años. Comparé las notas. La letra. El trazo. Todo era igual. Perfecto. Imposible de distinguir de la mía. Pero yo no las había escrito. Bajé. Necesitaba aire. Él ya no estaba en la cocina. Salí al jardín. Y lo vi. Él estaba en la banca. Frente a él, alguien más. Una mujer. No reconocí su rostro al principio. Estaba de espaldas. Pero luego giró la cabeza. Solo un poco. Lo suficiente. Era la hermana de mi esposo. Y en su mano, una libreta idéntica a la que él usaba. No supe si el mundo se detuvo o si simplemente dejé de entender lo que veía. Su silueta tan familiar, estaba ahí sentada frente a él, bajo la misma higuera donde todo había empezado. Su postura era relajada, como si estuviera en casa, como si no escondiera nada. Pero escondía todo. Me quedé detrás del seto, oculta por la sombra. No escuchaba nada, solo veía sus gestos. Él la miraba con la cabeza gacha, como si estuviera recibiendo instrucciones. Ella sostenía una libreta igual a la suya, con las tapas negras y las esquinas dobladas. En un momento sacó un bolígrafo del bolso, escribió algo rápido y se la pasó. Él la tomó sin decir nada. La guardó. La escena duró menos de 3 minutos. Luego ella se levantó, le tocó el hombro y se fue hacia la puerta trasera de la casa, esa que casi nunca usamos. Él se quedó sentado unos segundos más y después se levantó, respirando hondo como si acabara de salir de un cuarto sin aire. No me vio. Volvió por el mismo camino por donde había venido. Entré a la casa apenas después. Todo me temblaba. Me refugié en el baño como si el espejo pudiera responderme algo. Me miré a los ojos y sentí vergüenza. No por lo que había hecho, sino por no haber entendido nada. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Cuánto sabía? ¿Qué tenía que ver con las notas? ¿Era ella quien las escribía? ¿Por qué? Esa noche apenas dormí. Me levanté temprano, mucho antes que todos. Preparé café. Caminé por la cocina sin rumbo. El sol aún no había salido. Cuando por fin lo hizo, la casa comenzó a moverse. Él bajó primero, cruzamos una mirada rápida, vacía, sin significado. Luego bajó mi esposo, que preguntó si alguien había dejado la puerta trasera abierta. Nadie respondió. A media mañana, él se encerró en su cuarto. Yo aproveché para entrar cuando salió a comprar pan. La libreta estaba sobre el escritorio. La abrí. Las últimas 2 páginas estaban arrancadas. Solo quedaban restos del papel, señales de que había algo allí que ya no estaba. En la basura del baño encontré los trozos rotos. Los pegué como pude. Decía: lo que empezamos no fue una mentira. Pero ya no puedo seguir con esto. Me están pidiendo cosas que no entiendo. No sé a quién creer. Pero sé que si no me alejo ahora, todo va a explotar. Esa letra sí era suya. Y me congelé. No porque él dudara, sino porque había alguien más detrás.
Alguien que lo estaba manipulando, empujando, pidiéndole cosas. Alguien que también estaba escribiendo. Y ese alguien solo podía ser ella. Pensé en confrontarla, pero ¿cómo? No podía llamarla sin levantar sospechas. No podía ir a su casa. No sin una razón. Así que decidí fingir normalidad hasta descubrir algo más. Ese día, mi esposo se fue a su club de golf. Él salió más tarde diciendo que iba a ver a un amigo. Me quedé sola en la casa. Revisé el salón, la cocina, su habitación. Nada. Hasta que encontré el bolso de mi cuñada, olvidado junto al perchero. O dejado intencionadamente. Dentro una libreta. Otra. Distinta. Mismo formato, distinto contenido. No eran cartas. Eran instrucciones. Frases numeradas. Deja una nota en la bandeja con esta frase. Haz que ella lo encuentre cerca del jardín. Cambia tu cuaderno por el duplicado. Todo estaba ahí. Era un plan. Un plan para que yo creyera. Para que él dudara. Para que mi esposo desconfiara. Todo estaba diseñado. Medido. Pero, ¿para qué? Guardé todo de nuevo. Como si nada. No sabía qué hacer. No sabía a quién contarle. Nadie me creería sin pruebas. Nadie me escucharía si decía que ella estaba interfiriendo. Pasaron las horas. Él volvió más serio que de costumbre. No me dirigió palabra. Solo fue directo a su cuarto. Me encerré en la cocina. Me senté frente a la ventana. En el jardín, todo parecía igual. Pero nada lo era. Al caer la noche él me tocó la puerta. Tenemos que hablar, dijo. Asentí. ¿Dónde? Fuera. En el auto. Salimos. Condujo en silencio hasta la antigua carretera de Carmona. Aparcó frente a un campo abierto sin luces, sin gente. Apagó el motor. Me miró. ¿Has hablado con ella? ¿Con quién? Con tu cuñada. No desde Cádiz. Ella estuvo aquí anoche. Lo vi. Se quedó callado. Cerró los ojos. No sé qué está haciendo, pero me pidió que te alejara de mí. Que me apartara. Me dijo que si no lo hacía, te iba a destruir. Literalmente. Lo miré. Mi mente iba a mil. No entendía nada. Solo sentía el suelo abrirse bajo mis pies. ¿Y qué más? Me dio instrucciones. Las notas. Los intercambios. Todo. Me decía que era para protegernos. Pero no le creo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque una parte de mí pensó que podía confiar en ella. Fue la única que estuvo cuando murió mi madre. Fue como una hermana para mí. ¿Y ahora? Ahora creo que quiere destruir esta familia. Nos quedamos en silencio. El viento golpeaba el coche con violencia. ¿Y tú qué quieres hacer? Él tardó en responder. Pasamos la noche juntos. Las palabras flotaron en el aire como un golpe seco. Me miró. Yo no dije nada. Solo lo miré también. No había espacio para frases bonitas. Ni para explicaciones. Solo una certeza, cruzamos una línea. Y justo cuando parecía que no podía pasar nada más. Mi móvil vibró. Un mensaje. Solo decía. Él no es quien crees. Desde el número de mi esposo. Pero él estaba en casa. Durmiendo. O eso pensaba. Volví a mirar el mensaje. La pantalla del móvil seguía iluminada con esa frase, él no es quien crees. El remitente era el número de mi esposo. Me costó respirar. Dentro del coche el aire se volvió denso, inmóvil, como si el oxígeno ya no quisiera estar presente.
Él me miraba esperando que dijera algo sin tener idea de lo que acababa de leer. No se lo mostré. Guardé el teléfono y fingí que no había pasado nada. Dije que debíamos volver. Él insistió en quedarse un rato más, que necesitaba pensar. Asentí. Me bajé del coche y empecé a caminar por el arcén de la carretera, bajo el cielo oscuro que apenas dejaba ver las estrellas. Cada paso pesaba como si cargara los secretos de todos. No entendía. No sabía qué creer. Cuando llegué a casa, todas las luces estaban apagadas. La puerta principal cerrada, como siempre. Entré con mi llave. La casa estaba en silencio. Subí las escaleras con el corazón latiéndome en la garganta. La habitación estaba vacía. La cama intacta. El baño también. No había señales de mi esposo por ningún lado. Ni su coche, ni su bolso, ni su perfume en el aire. Bajé de nuevo. Busqué en cada rincón. Salí al jardín. Nada. Era como si nunca hubiera estado allí. Entonces recordé la puerta trasera. Fui hacia ella. Abierta. Crucé el patio. Mis pasos eran cada vez más acelerados. Giré hacia la zona donde solíamos dejar las cajas de herramientas. Allí, a medio abrir, estaba una maleta. No era mía. No era suya. Era de ella. De la hermana de mi esposo. Dentro, ropa de hombre. Libretas. Y un frasco pequeño de perfume barato que reconocí de inmediato. El que solía usar él, el que había dejado de usar hacía semanas. No entendía qué hacía todo eso allí, escondido. Tampoco entendía por qué la maleta estaba medio cubierta con una lona de jardinería, como si alguien hubiera querido ocultarla, pero no completamente. Escuché un coche llegar. Me alejé de la maleta y regresé por la puerta lateral. Era mi esposo. Entró con una bolsa de pan y una botella de vino. Actuaba como si nada. Me saludó con un beso en la frente. ¿Has dormido?, preguntó. Salí a caminar un poco, respondí. Yo fui a casa de un cliente. Tenía que revisar unos papeles. Asentí. No dije nada más. Toda la mañana fue una obra de teatro. Preparé desayuno. Él leía el periódico. El otro seguía sin volver. A mediodía apareció en la puerta, ojeroso, con la camiseta arrugada. Saludó con la cabeza y subió directo a su cuarto. La tarde se volvió eterna. Cada movimiento parecía parte de un rompecabezas en el que todas las piezas encajaban mal. Revisé el móvil varias veces. El mensaje seguía ahí. Sin más. Ninguna otra señal. Ninguna explicación. Me pregunté si él sabía algo. Si él también había recibido mensajes. Si todo era una farsa tejida desde el principio. Al anochecer fingí tener migraña y me encerré en el dormitorio. Apagué las luces. Me tumbé en la cama. Pero no dormí. A la medianoche escuché un golpe suave en la puerta del jardín. Me levanté despacio. Crucé la casa descalza sin hacer ruido. Abrí con cuidado. Era él. Tenemos que irnos, dijo en voz baja, casi temblando. ¿A dónde? A cualquier sitio. No podemos quedarnos aquí. ¿Por qué? Porque alguien está jugando con los dos. Y no sé por qué, pero siento que esto se va a salir de control. Me miró como si esperara que confiara ciegamente en sus palabras. Como si no hiciera falta explicar nada más. Pero yo necesitaba respuestas. ¿Qué viste?, pregunté. Sacó una libreta. No la suya. Otra. Diferente. Estaba en mi habitación cuando llegué. No es mía. Pero está llena de notas escritas con tu letra. Frases que nunca dijiste. Cosas que nunca hicimos. Relatos inventados. La abrió. Me la enseñó.
Reconocí mi caligrafía. Perfecta. Pero falsa. ¿Crees que fue ella? No lo sé. Pero no fue casual. Alguien está intentando crear una historia paralela. Una donde todo ya sucedió, aunque no haya sucedido. Una donde somos culpables incluso si no hicimos nada. Entonces lo supe. No se trataba solo de nosotros. Se trataba de cómo nos estaban mirando. De cómo nos querían hacer ver. ¿Y qué propones? Irnos. Aunque sea por una noche. Salir de esta casa, respirar. Pensar. Miré hacia adentro. Mi esposo dormía. O eso creía. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Dame 5 minutos. Subí. Preparé un bolso pequeño. Documentos, algo de ropa, mi cartera. Lo mínimo. Al regresar, él ya estaba en el coche encendido, esperándome. Subí sin decir palabra. Condujimos sin rumbo fijo. La carretera estaba vacía. Solo farolas y el sonido lejano de la radio encendida. No hablamos. No hacía falta. Pasamos la noche juntos. Al amanecer paramos en una gasolinera de pueblo. Compramos café. Él se duchó en los baños del lugar. Me senté en una mesa exterior mientras el sol comenzaba a subir. Todo parecía calmo como si nada pudiera alcanzarnos allí. Revisé el móvil. Tenía una nueva nota de voz. Era la voz de mi esposo. Decía solo 4 palabras. Yo vi todo. Todo. Me quedé mirando el teléfono con el corazón paralizado. Yo vi todo. Todo. No había vacilación en su voz. No era una amenaza. Era una sentencia. Una certeza que no pedía explicación. Una puerta cerrándose para siempre. La grabación duraba apenas 3 segundos, pero me dejó en blanco por dentro. No decía qué había visto, ni cuándo, ni cómo. No hacía falta. Bastaba con esas 2 repeticiones, esa forma seca de repetirlo como si necesitara que no lo dudara. Me había estado observando. No sabía desde cuándo. Tal vez nunca durmió esa noche. Tal vez sabía más que nosotros. Tal vez todo el tiempo lo supo. Volví al coche y me senté sin decir nada. Él ya había regresado con 2 cafés. Me los ofreció y notó mi rostro. ¿Qué pasó? No respondí. ¿Te llegó algo? Asentí. No pude mirarlo a los ojos. Me limité a mostrarle el móvil. Escuchó en silencio. No dijo una palabra. Luego apagó la pantalla y dejó el teléfono sobre el salpicadero. Hay que volver, dijo. ¿Estás seguro? Ya no se trata solo de nosotros. En ese momento no entendí del todo lo que quería decir. Pero lo seguí. El trayecto de vuelta fue rápido, denso, con el amanecer abriéndose paso entre los edificios, iluminando una ciudad que parecía otra. Más fría. Más ajena. Al llegar, la casa estaba en silencio. El coche de mi esposo seguía ahí, en el mismo lugar. Entramos con cautela, sin hablar. Todo estaba ordenado. Demasiado ordenado. Ni una taza fuera de lugar. Ni una luz encendida. Un olor a incienso suave flotaba en el aire. Uno que yo no había encendido. Subimos. Cada escalón era un tambor dentro del pecho. Al llegar al pasillo, notamos que la puerta del dormitorio estaba entreabierta. Dentro, la cama intacta. Ni una arruga. Ni una señal de uso. Sobre la almohada, una hoja doblada. Me acerqué y la tomé. Gracias por confirmarlo. No tenía firma. Él la leyó sobre mi hombro. Luego miramos alrededor. No había rastro de mi esposo. Ni su ropa, ni sus zapatos, ni sus cosas del baño. Todo había desaparecido.
Como si se hubiera evaporado durante la noche. Como si su presencia fuera parte de una ficción que ya no necesitaba interpretación. Salimos de la habitación. Buscamos en cada rincón. En el garaje las herramientas estaban en su sitio, pero faltaba la caja de seguridad que él guardaba en el armario del fondo. Su portátil, su carpeta de trabajo, su perfume, todo se había ido con él. Encontramos una bolsa en el salón. Dentro, fotos. Impresas. De nosotros. En el jardín. En la lavandería. Caminando por el pasillo. Todas tomadas desde ángulos lejanos, ocultos. Algunas desenfocadas, otras nítidas. Una de la libreta en mis manos. Otra de la nota junto al café. Eran muchas. Demasiadas. Y entonces lo entendí. No era que él nos había visto. Era que había estado construyendo la historia, pieza por pieza, escena por escena, mucho antes de que nosotros siquiera la entendiéramos como real. Había tejido su propia versión. No para chantajear. No para explotar. Solo para desaparecer en el momento exacto, dejando atrás el rompecabezas completo, como si necesitara que supiéramos que al final él había ganado. Esa tarde, después de horas de silencio, bajé al jardín. La banca seguía allí. El limonero, igual de verde. Pero algo había cambiado. La energía. El peso del aire. Él me siguió, pero no se sentó. ¿Tú crees que él planeó esto desde el principio? No lo sé. ¿Crees que sabía que iba a pasar? Quizás no todo. Pero sí lo suficiente. ¿Y ahora qué hacemos? No supe qué responder. Volvimos a entrar. Al cruzar el salón, noté que faltaba el cuadro familiar de la pared. El de nuestro viaje a Granada. Esa foto perfecta donde todos parecíamos querernos. También faltaban los adornos que él había traído de sus viajes. No los había tirado. Se los había llevado. Cada uno. Me encerré en la cocina. Necesitaba un refugio, aunque fuera inútil. Abrí el frigorífico. Vacío. Solo quedaba una botella de vino blanco en la puerta. La misma que habíamos abierto meses atrás, en una noche donde todo parecía diferente. Saqué la botella. Al fondo una nota pegada con cinta. Si llegaste hasta aquí es porque ya no puedo protegerte. Era su letra. La de mi esposo. Entonces me derrumbé. No porque me doliera. No porque me faltara. Sino porque entendí por fin que nunca fue mío. Ni el hogar, ni la historia, ni la elección. Todo había sido suyo. Su ritmo. Su guión. Su salida. Y lo peor no era perderlo. Lo peor era dudar si alguna vez fue real. El día siguiente comenzó sin promesas. El sol entraba por la ventana, pero ya no calentaba nada. Había un silencio espeso en la casa, distinto al de los días anteriores. No era tensión. Era abandono. Todo parecía detenido en una pausa extraña. Los relojes seguían funcionando, pero el tiempo no pasaba. Él desayunaba en la terraza en completo silencio. Tenía una taza de café frío entre las manos y miraba al jardín como si esperara que algo apareciera. Yo preparaba tostadas sin hambre, más por inercia que por necesidad. Cada movimiento era mecánico. Las palabras innecesarias. Después del desayuno comenzamos a limpiar. No sabíamos por qué ni para quién. Quizás solo era una forma de ocupar las manos para no pensar. Sacudimos los muebles, vaciamos los armarios. En el fondo de uno de ellos encontré una caja metálica, pequeña, sin llave. La abrí con un cuchillo de cocina. Dentro había papeles viejos. Boletos de tren, facturas, un pasaporte vencido, 2 fotografías dobladas por la mitad. En una de ellas mi esposo aparecía abrazando a una mujer. No era yo. Ni tampoco su hermana. Era otra. Rubia, joven, con una expresión congelada entre la alegría y el miedo.
En la otra foto estaban juntos en una terraza de hotel, con una copa de vino en la mano y la misma sonrisa falsa que yo conocía tan bien. No entendí qué significaba todo eso, pero no me sorprendió. Nada me sorprendía ya. Al mediodía, decidimos salir. Tomamos el coche sin rumbo fijo y terminamos en una gasolinera cerca de Carmona. Compramos agua y pan. Afuera, un grupo de niños jugaba en la sombra. Todo parecía tan ajeno a nosotros, tan libre de peso. Volvimos al coche. En la radio sonaba una canción antigua que alguna vez habíamos escuchado en casa. Cambié de estación sin pensarlo. Él me miró de reojo. ¿Tú crees que él volverá? No lo sé, dije. Pero si vuelve, no va a ser el mismo. Él asintió. No preguntó nada más. Volvimos a casa justo cuando comenzaba a oscurecer. La entrada seguía igual. Cerrada. La luz del porche apagada. Todo estaba en su sitio. Pero al abrir la puerta, algo cambió. Un olor distinto llenaba el aire. No era perfume. No era incienso. Era papel quemado. Corrí hacia el salón. En la chimenea apagada desde el invierno, había restos de ceniza y papeles a medio consumir. Entre ellos trozos de libretas, esquinas de fotografías, un fragmento de sobre con mi nombre escrito. Él llegó detrás de mí. Se agachó a revisar las cenizas. Sacó una hoja apenas chamuscada. En ella se leía: no digas nada. No escribas nada. Solo obsérvala. Me quedé helada. No era mi letra. No era la suya. Era una nueva caligrafía. Firme, sin adornos. Ajena. Entonces lo entendí. Las notas nunca fueron entre nosotros. Eran para nosotros. Escritas por alguien más. Alguien que sabía cómo manipular desde el silencio. Alguien que lo había planeado todo desde la distancia. Subimos a la habitación. Revolvimos los cajones. La caja de seguridad seguía vacía. Pero dentro de la almohada de mi lado, encontré algo duro. Era una llave. Pequeña, dorada, sin inscripción. Buscamos por toda la casa, hasta que en la parte trasera del armario empotrado descubrimos una cerradura escondida detrás de un panel de madera. Probamos la llave. Encajaba. Giramos. Dentro una caja negra. La abrí con manos temblorosas. Había más libretas. Pero no nuestras. Estas eran de él. De mi esposo. Con fechas, nombres, observaciones. Todo documentado. Cada conversación. Cada gesto. Cada movimiento. Incluyendo cosas que nunca habíamos contado en voz alta. En una de las libretas, leí una frase que me hizo caer de rodillas. Ella no sabe quién es él. Y él tampoco. Miré a quien tenía al lado. Lo vi de pie leyendo en silencio con el rostro pálido. Parecía petrificado. Me miró. Sus ojos no eran los mismos. Algo dentro de él se estaba rompiendo. ¿Qué significa esto? Preguntó. Yo tampoco sabía. Hasta que seguí leyendo. Había fechas de visitas. Transferencias bancarias. Una entrada, reunión con ella, acordado el rol. Inicia en junio. Luego otra, él aún no sospecha. Mantiene la línea. Y finalmente, último movimiento, dejar la nota firmada por ella antes del desayuno. Me faltó el aire. No por lo que significaban las palabras. Sino porque entendí a quién se referían. Él tampoco era quien yo creía. La noche cayó sobre nosotros sin darnos cuenta. La casa ya no era un hogar. Era una escena. Un tablero de ajedrez donde ninguno de los dos había sido jugador. Solo piezas. Usadas por alguien más. Dispuestas para un final que no conocíamos. ¿Quién eres? Le pregunté sin levantar la voz.
No me respondió. Solo se sentó en el sofá. Y por primera vez, no supo dónde poner las manos.